¿Alguna vez has sentido que estás parado frente a una montaña tan alta que parece imposible de escalar? ¿Has experimentado ese momento en el que tu corazón te dice, actúa, pero tu mente te grita, ¿es imposible? Si es así, no estás solo. Millones de personas enfrentan cada día situaciones que parecen superar sus fuerzas. Pero aquí está la verdad que quiero compartir contigo hoy. Dios no te está diciendo que tengas fe para que todo se vuelva fácil. Te está diciendo que tengas fe para que en medio de lo difícil descubras que lo imposible es solo una invitación a ver su poder en acción. La fe verdadera no es lo que muchos hemos creído. No es esa fe de postal que promete que todo será color de rosa si solo crees lo suficiente. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, no eliminó la tormenta primero, actuó en medio de ella. Cuando resucitó a Lázaro, actuó después de que la situación pareciera completamente perdida. La fe bíblica no es un escape de la realidad difícil, es la fuerza que te capacita para actuar dentro de esa realidad, transformándola desde adentro hacia afuera. Hoy quiero redefinir completamente lo que significa tener fe. Quiero mostrarte que la fe no es lo que evita las dificultades, sino lo que te da poder para convertirlas en escalones hacia lo extraordinario. No es lo que te garantiza que todo será perfecto, sino lo que te asegura que, sea lo que sea que enfrentes, no estás solo y tienes todo lo que necesitas para triunfar. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: hoy actúo con fe, aunque sea difícil, porque mi Dios convierte lo imposible en posible. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida donde tu fe no espere condiciones perfectas para manifestarse, sino que cree condiciones extraordinarias donde quiera que actúe. Comencemos. Número 1. La fe no busca control, sino rendición consciente. Dios te dice hoy que la fe no consiste en que tengas el control de todo, sino en rendir tu vida a Él de manera consciente. Y esta rendición no es debilidad ni resignación pasiva, sino la mayor muestra de confianza y fortaleza que puedes demostrar en los momentos más difíciles. Tú que me escuchas, lo sabes bien. Cuando intentamos tener las riendas de cada detalle, cuando queremos decidir el cómo, el cuándo y el porqué de todo, lo único que logramos es llenarnos de ansiedad, frustración y miedo a fallar. Esa ilusión de control no nos hace fuertes, nos hace esclavos de nuestras propias expectativas. La fe madura entiende que hay cosas que están más allá de tu poder humano, pero que no están fuera de las manos de Dios. Tú no puedes calmar la tormenta, pero puedes decidir quedarte en la barca confiando en que Cristo está en ella contigo. Rendirte a Él es un acto consciente, no un abandono. No es cruzarte de brazos ni quedarte inmóvil. Es decir, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa rendición significa dejar que Él sea quien viva, actúe y dirija tu historia a través de ti. Eso requiere fe activa, porque rendirse no es renunciar a tus sueños ni a tus esfuerzos, sino entregarle a Dios el derecho de moldear esos sueños y guiar tus pasos. Cuando te rindes conscientemente, dejas de luchar contra el agua que parece arrastrarte y empiezas a flotar sostenido por su gracia. Mientras más luchas por mantenerte a flote por tus propias fuerzas, más te hundes. Pero cuando confías, el agua, como su espíritu, te sostiene. Y aquí es donde descubres la libertad. ¿Lo has pensado alguna vez? Cuando cargas con el peso de tratar de controlar cada resultado, cada reacción, cada circunstancia, te agotas. Te paraliza el miedo a equivocarte, a que las cosas no salgan como esperas. Pero cuando decides rendirte a Dios, sueltas esa carga y eres verdaderamente libre para actuar con fe, sin miedo al fracaso, porque sabes que los resultados están en sus manos y tu único llamado es obedecer y avanzar un paso a la vez.
como Abraham cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero confiando en que Dios le mostraría el camino. Eso no fue resignación, fue rendición activa. Caminó con fe aunque no tenía el mapa completo. Hay una diferencia muy grande entre resignarse y rendirse. Resignarse es aceptar derrotado que las cosas son así y no se pueden cambiar. Rendirse conscientemente a Dios es lo contrario, es actuar con valor, sabiendo que tus fuerzas solas no bastan, pero que su poder sí es suficiente. No es quedarte quieto, es moverte sin miedo. Por eso Jesús dijo que su carga es ligera y su yugo fácil, porque cuando Él toma el control, tú solo necesitas seguirle y confiar en su dirección. ¿Y sabes qué bloquea muchas veces esa acción de fe? La ansiedad de querer controlar todo. Esa obsesión por anticipar cada resultado, por calcular cada escenario posible, por forzar las cosas a que encajen en tus planes. Esa ansiedad nubla tu discernimiento, te llena de miedo y apaga tu fe. Porque la fe no florece donde haya ansiedad. La fe necesita el espacio de la rendición para brotar. Por eso, cuando ores, hazlo como Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de alguien que actúa con fe, aun cuando no entiende completamente el plan. Imagina tu vida como un barco en medio del océano. Tú puedes controlar las velas, ajustar el timón, mantenerte firme en la cubierta, pero no puedes controlar el viento ni las olas. Tu trabajo no es manipular el mar, sino aprender a navegar confiando en el creador de ese mar. Esa es la fe que actúa aun cuando es difícil, la que reconoce que el poder no está en tus manos, sino en las de aquel que puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Así que hoy quiero animarte a que sueltes esa ilusión de control, que rindas tu corazón a Dios de manera consciente, no como quien se da por vencido, sino como quien elige confiar en el único que verdaderamente entiende y gobierna todas las cosas. Entrégale tus planes, tus cargas, tus miedos y tus decisiones. Camina en obediencia, un paso a la vez, aunque no veas aún el final del camino. Porque ahí, en esa rendición, descubrirás que la fe no te hace débil, te hace invencible. Descubrirás que el agua que antes te hundía, ahora te sostiene. Y verás con tus propios ojos que el Dios en quien confías es capaz de convertir lo imposible en posible, cuando tú eliges rendirte y dejar que Él obre. Número 2. La fe no evita las temporadas de sequía, sino que encuentra manantiales ocultos. La fe no evita las temporadas de sequía, sino que encuentra manantiales ocultos. Y esto es algo que Dios quiere recordarte hoy. Tus tiempos difíciles no son un castigo ni una señal de que Él te ha abandonado, sino una invitación a profundizar tus raíces. Porque ¿has visto cómo reaccionan los árboles en el desierto? Cuando la lluvia se detiene, sus raíces no se quedan esperando que el cielo vuelva a abrirse. Al contrario, comienzan a crecer más hondo en busca del agua escondida bajo tierra. Así también es la fe verdadera. No espera a que todo se arregle para actuar, sino que en medio de la sequía empieza a cavar en lo más profundo, segura de que Dios siempre tiene un manantial preparado en lugares inesperados para sostenerte. Muchos piensan que tener fe significa no pasar por crisis. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. En Isaías 43:19, Dios promete: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Mira bien ese versículo. Dios no dice que quitará el desierto, sino que abrirá un camino allí. No dice que evitará la soledad, sino que creará ríos en medio de ella. Es en esos escenarios donde la fe verdadera se revela y actúa. Porque la fe no es la ilusión de que nunca llegarán tiempos difíciles, sino la decisión de creer que incluso allí Dios sigue siendo tu provisión.
Cuando la sequía llega, el instinto natural es paralizarse, dejarse secar, esperar pasivamente a que algo externo cambie. Pero la fe madura hace algo diferente, actúa, cavando más profundo, doblando rodillas en oración más intensa, buscando a Dios en su palabra con más hambre que antes. Esos tiempos en los que parece que nada fluye son oportunidades para descubrir reservas espirituales que nunca hubieras conocido si todo hubiera seguido cómodo y fácil. Elías lo vivió en carne propia cuando Dios lo envió al arroyo de Querit. Allí, aislado y con recursos limitados, aprendió a depender de Dios de formas nuevas y cada día vio su fidelidad. En tu vida sucede lo mismo. Hay talentos, fortalezas, ministerios, dones espirituales que solo aparecen cuando la superficie se seca y necesitas excavar. La adversidad saca a la luz recursos internos que ni tú sabías que estaban allí. Muchas veces confundimos la sequía externa con sequía interior, pero no son lo mismo. La falta de resultados visibles afuera no significa que Dios no esté obrando adentro. De hecho, muchas veces Él está usando precisamente esa falta para enseñarte a valorar cada gota de gracia que antes dabas por sentada. Y es que la sequía enseña al alma a ver lo extraordinario en lo que antes parecía ordinario. Cada oración contestada se vuelve un milagro. Cada promesa bíblica se siente como agua fresca. Cada pequeña puerta abierta brilla como un oasis en medio de la arena. ¿Te das cuenta? En los tiempos de abundancia damos por sentado las bendiciones, pero en la sequía aprendemos a agradecer y a reconocer la mano de Dios en cada detalle. Esa gratitud transforma tu fe y te fortalece para cuando la lluvia vuelva a caer. Así que hoy te invito a dejar de preguntar por qué llegó la sequía y a comenzar a preguntarte qué manantiales ocultos quiere Dios que descubras en este tiempo. Él no permite temporadas estériles para destruirte, sino para que tus raíces se profundicen, para que tu dependencia en Él sea más genuina, para que tu adoración sea más auténtica, para que tu testimonio sea más poderoso. La sequía no es el final. Es el laboratorio donde tu fe se afina y tus músculos espirituales se ejercitan. Imagina tu vida como un desierto que parece vacío y sin vida, pero debajo de la arena hay corrientes subterráneas esperando que alguien las busque. La fe es esa pala que cava, esa esperanza que no se rinde. Cuando todo parece seco, la fe sigue actuando, sigue buscando, sigue creyendo. Y en el momento menos esperado, los ríos empiezan a brotar. Porque Dios no miente. Él es fiel para abrir caminos donde no los hay y hacer florecer jardines donde otros solo ven arena. Por eso, no dejes que la sequía apague tu acción. Que tu fe se convierta hoy en manos que cavan, en rodillas que se doblan, en ojos que miran más allá de la superficie. Recuerda, la sequía no es para secarte, es para enseñarte a encontrar manantiales ocultos que te sostendrán y te prepararán para las lluvias que están por venir. Así que actúa, aunque sea difícil. Porque el Dios en quien crees sigue haciendo lo imposible posible, incluso en medio de tu desierto. Número 3. La fe no promete entender, sino capacidad para confiar en lo incomprensible. La fe no promete que entenderás todo, pero te da la capacidad para confiar incluso en lo incomprensible. Y eso es algo que Dios te dice hoy con claridad. No necesitas tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Muchas veces nuestra mente se convierte en nuestra propia trampa. Queremos comprenderlo todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos explique los detalles antes de actuar. Queremos garantías antes de movernos, pero la fe verdadera actúa aunque las piezas del rompecabezas no encajen todavía, porque no se apoya en lo que ve, sino en aquel que promete guiarte incluso cuando no entiendes el camino. Proverbios 3:5 lo dice así:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú puedes tener prudencia y está bien, Dios te la dio, pero no puedes apoyarte en ella como si fuera la roca sobre la que descansa tu vida. La prudencia tiene límites, la fe número. La fe no espera a entender para obedecer. La fe mira al carácter de Dios, a su fidelidad comprobada y dice, no sé cómo lo harás esta vez, pero sé quién eres. La fe no necesita entender los métodos cuando conoce al Maestro. En los momentos en que todo se vuelve confuso y tus preguntas no tienen respuesta, recuerda esto. Puedes adorar a Dios por quien es, aunque no comprendas el porqué de lo que estás viviendo. Ese es uno de los secretos más profundos de la madurez espiritual, transformar tus preguntas en actos de confianza. Cuando no sabes por qué estás pasando por esa prueba, aún puedes decir, Señor, yo sé que tú eres bueno, sé que eres justo, sé que no me abandonarás. Porque la fe no necesita explicaciones completas para rendirle gloria a Dios. Job lo entendió mejor que nadie. En medio de su dolor, cuando perdió todo lo que amaba y no recibió ninguna explicación, él no maldijo a Dios. Sí, lloró. Sí, cuestionó. Sí, se lamentó. Pero al final dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es fe madura. No es ciega porque conoce el carácter de Dios, pero tampoco exige ver antes de creer. Job no recibió todas las respuestas que quería, pero su confianza permaneció firme, porque sabía quién estaba detrás del telón de su historia. Muchos confunden la fe madura con una fe ciega, pero no son lo mismo. La fe ciega ignora la realidad y actúa sin discernimiento. La fe madura mira la realidad, reconoce el misterio y aún así camina hacia adelante porque se apoya en la fidelidad de Dios. Tú no necesitas verlo todo ni saberlo todo. Necesitas confiar en que Él sí lo ve, Él sí lo sabe y Él ya trazó el camino antes que tú. ¿Te das cuenta de cómo a veces la necesidad de entenderlo todo paraliza tu acción? Es como un freno que te detiene en la intersección de la vida, esperando señales claras que no siempre llegarán. Mientras tanto, Dios te dice, da el paso, aunque no veas el final del sendero. Porque la fe se alimenta de movimiento. Es dando el primer paso cuando Dios ilumina el siguiente. Tu mente quiere planes, quiere explicaciones. Tu corazón necesita confianza, porque la fe no consiste en tener un mapa completo, sino en tener al guía que conoce el destino. Por eso, cuando te encuentres en una noche oscura y no puedas ver más allá del próximo metro, recuerda que la luz que tienes en tus manos es suficiente para el siguiente paso. Así es la fe, una linterna en la oscuridad que no ilumina todo el camino, pero brilla lo suficiente para mantenerte caminando. Y allí, en medio de la incertidumbre, cuando actúas sin entender, algo hermoso sucede. Descubres una intimidad con Dios que no se experimenta en la comodidad de lo previsible. Porque en esos momentos aprendes a escucharlo más atentamente, a depender más profundamente, a adorarlo más sinceramente. Esa oscuridad que tanto temías se convierte en el escenario donde brilla la confianza que has cultivado. Hoy Dios te llama a actuar con fe, aunque sea difícil. No esperes a entenderlo todo para obedecer. No pongas tu confianza en tus propios cálculos, ponla en su carácter. Adora en medio de la incertidumbre, porque Él sigue siendo digno, aunque no entiendas sus caminos. Confía como quien camina en la oscuridad sabiendo que su guía no lo abandonará. Y avanza paso a paso, porque Dios hace posible lo imposible cuando sus hijos creen sin necesidad de comprenderlo todo. Número 4. La fe no garantiza que todo tenga sentido, sino que todo tenga propósito. La fe no garantiza que todo tenga sentido, sino que todo tenga propósito. Eso es lo que Dios quiere recordarte hoy. No tienes que comprender cada detalle de lo que te pasa para creer que tiene un porqué.
Nuestra lógica humana siempre busca sentido inmediato, explicaciones claras, razones que encajen en nuestras pequeñas categorías. Pero la fe madura da un paso más allá y te enseña que el verdadero propósito no siempre se revela al principio y muchas veces ni siquiera se revela en esta vida. Porque mientras tú buscas entender, Dios ya está obrando con un propósito eterno que trasciende tu lógica limitada. Hay una diferencia enorme entre sentido y propósito. El sentido apela a tu mente, el propósito apela a tu espíritu. El sentido es horizontal, momentáneo, atado a la hora. El propósito es vertical, eterno, atado al corazón de Dios. Y sí, hay muchas situaciones que nunca tendrán sentido para ti en esta tierra. Pérdidas que no sabes cómo encajar, caminos que parecen injustos, pruebas que parecen demasiado largas. Pero eso no significa que no tengan propósito. De hecho, muchas de las cosas que más dolor nos causan son las mismas que Dios usa para moldear algo que no hubiéramos aprendido de otra manera. Por eso Romanos nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Notas la palabra clave? Propósito. No dice que todas las cosas tendrán sentido, ni que todas las cosas se explicarán en esta vida. Dice que todas cooperan para bien dentro del propósito de Dios para tu vida. Eso significa que incluso aquello que hoy te duele, mañana puede ser usado para su gloria. Incluso aquello que otros intentaron usar para tu mal, Él lo puede transformar para tu bien. Cuando actúas con fe, incluso en medio de una situación que no tiene sentido para ti, cooperas con el propósito eterno de Dios. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, encarcelado injustamente, y nada de eso tenía sentido para su mente humana en ese momento. Pero cuando Dios lo levantó como gobernador de Egipto para salvar a toda su familia del hambre, José pudo decirles: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que hace la fe. Te permite moverte en obediencia aunque no entiendas, porque confías en que Dios está orquestando algo que todavía no puedes ver. Muchas veces confundimos explicación con redención. Queremos que Dios nos explique, pero Él prefiere redimir. Queremos que nos diga el porqué exacto de cada lágrima, de cada demora, de cada herida. Pero Él está más interesado en transformar esa herida en un testimonio, esa demora en madurez, esa lágrima en un río de gracia para otros. La fe te enseña a soltar la necesidad de explicaciones y a abrazar la redención que solo Él puede dar. Y es que el propósito siempre trasciende tu comprensión temporal. Tú solo ves una parte de la historia. Dios ve el cuadro completo. Y eso te exige confiar. Cuando no entiendes el plan, confía en el corazón del planificador. Cuando no puedes descifrar el diseño, confía en las manos del diseñador. Porque no hay nada en tu vida que esté fuera de su control y nada que Él no pueda usar para bien. Imagina tu vida como una gran sinfonía. Tú solo escuchas los compases cercanos, solo alcanzas a oír unas cuantas notas sueltas. A veces esas notas suenan discordantes, otras veces demasiado bajas, otras demasiado largas. Pero Dios escucha toda la obra completa. Él es el director de orquesta que conoce cada entrada, cada silencio, cada crescendo, cada final glorioso. Tú no necesitas escuchar toda la música para seguir tocando tu parte. Necesitas confiar en que Él sabe exactamente dónde encaja cada nota. Así que no te detengas porque las cosas no tienen sentido. No dejes de creer porque no puedes explicarlo todo. Sigue actuando con fe, porque mientras tú obedeces en lo pequeño, Dios está tejiendo el propósito eterno en lo grande. El misterio no cancela su propósito, solo lo hace más hermoso cuando por fin se revela.
Hoy es el día para dejar de exigir que la vida tenga sentido inmediato y comenzar a creer que todo tiene un propósito divino. Porque el Dios en quien has creído nunca deja nada al azar. Nada de lo que has pasado se desperdicia en sus manos. Y eso convierte lo imposible en posible, cuando confías en que incluso lo que no entiendes está siendo usado para tu bien y su gloria. Así es como actúa la fe. Transforma la confusión en confianza y te invita a seguir tocando tu melodía, confiado en que el director nunca pierde el ritmo ni la armonía de tu historia. Número 5. La fe no acelera los tiempos de Dios, sino que sincroniza tu corazón con su ritmo. La fe no acelera los tiempos de Dios, sino que sincroniza tu corazón con su ritmo. Eso es lo que el Señor te quiere enseñar hoy. No se trata de que Dios corra al compás de tus relojes, sino de que tú aprendas a danzar al compás de su perfecta música. Tú y yo vivimos bajo la tiranía del tiempo humano. Cada día miramos el calendario, sentimos la presión del reloj, y cuando oramos, casi siempre esperamos que Dios se ajuste a nuestros plazos, como si su propósito tuviera que caber dentro de nuestras agendas. Pero el reino no funciona así. Su tiempo es perfecto y eterno, aunque tu corazón apresurado no lo entienda de inmediato. Eclesiastés 3 lo dice con una claridad difícil de ignorar. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nota algo. Todo tiene su tiempo, no tu tiempo. Eso requiere humildad, porque reconocer que hay un ritmo distinto al tuyo es un acto de fe en sí mismo. La fe madura entiende que Dios no llega tarde, tampoco llega antes. Él llega justo cuando su propósito lo demanda. A nosotros nos parece demora, pero para Él es preparación. Nos parece pausa, pero para Él es sincronía. Y mientras esperas que llegue su tiempo, ¿qué haces? Aquí es donde muchos caen en la trampa de la paciencia pasiva, pensando que la fe es solo quedarse quieto hasta que algo pase. Pero la fe activa no es así. La fe madura usa la espera para prepararse. Mientras la promesa no llega, tú sigues sembrando, sirviendo, afinando tus dones, limpiando tu corazón. Mira a David, ungido para ser rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. No se quedó con los brazos cruzados, siguió cuidando ovejas, luego sirviendo en el palacio, luego enfrentando gigantes. David entendió que la espera era parte del entrenamiento, no una pérdida de tiempo. Esa es la diferencia entre paciencia pasiva y preparación activa. La primera se resigna y se amarga, como quien dice, bueno, no hay nada que pueda hacer. La segunda se fortalece y se enfoca diciendo, voy a hacer todo lo que puedo hoy, confiando en que Dios abrirá las puertas mañana. Esa actitud no solo honra a Dios, sino que te prepara para recibir lo que Él ya decidió darte en el tiempo perfecto. Porque si la bendición llega antes de que tu corazón esté listo, puede aplastarte en lugar de levantarte. Y claro, la ansiedad es la gran enemiga aquí. ¿Cuántas veces la ansiedad por el tiempo bloquea tu capacidad de discernir el momento correcto? Cuando te dejas llevar por la impaciencia, tomas decisiones apresuradas, te mueves fuera de ritmo, intentas abrir puertas que todavía no son tuyas. Y eso no es fe, es desesperación. La fe sabe esperar. La fe reconoce que, aunque la música parece lenta, el director sabe exactamente en qué compás levantar la batuta para que todo encaje a la perfección. Así que respira, ajusta tus pasos y sincroniza tu corazón con su ritmo. Cada promesa tiene su proceso, cada victoria su secuencia. Dios no está improvisando contigo. Él ya escribió la partitura de tu vida y cada silencio tiene un propósito. La fe es como aprender a bailar con Dios. No se trata de imponer tu ritmo ni de empujar para que la música cambie, sino de cerrar los ojos y dejarte guiar, sintiendo cómo sus manos marcan el compás.
confiando en que Él no pierde el control de la danza. Hoy quiero animarte a que cambies tu manera de esperar. No esperes con los brazos cruzados, esperando que la promesa caiga del cielo. Espera con los brazos abiertos, listo para moverte cuando Él marque el paso. Espera, afinando tu oído para escuchar su voz. Espera con tus manos ocupadas en servir, en crecer, en aprender. Espera sin perder la sonrisa, porque sabes que aunque tus relojes no marquen la hora, su reloj nunca se atrasa. Así que actúa con fe, aunque sea difícil. Sigue sembrando, sigue sirviendo, sigue creyendo. No te desesperes si todavía no ves la cosecha. No presiones a Dios para que entre en tu calendario. Deja que Él marque el ritmo y tú simplemente sincroniza tu corazón con su música. Porque el Dios en quien confías tiene el poder de convertir lo imposible en posible, en su tiempo perfecto. Y cuando llegue ese momento, todo lo que ahora parece lento cobrará sentido. Y comprenderás que su ritmo siempre fue el correcto, y tu fe hizo posible la danza. Número 6. La fe no elimina la necesidad de otros, sino que atrae a los correctos. La fe no elimina la necesidad de otros, sino que atrae a los correctos. Eso es algo que Dios quiere recordarte hoy. La fe nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Muchas veces confundimos madurez espiritual con independencia y pensamos que porque creemos en Él ya no necesitamos a nadie más. Pero esa es una mentira peligrosa. Desde el principio, Dios nos creó para la comunidad. En Génesis dijo, «No es bueno que el hombre esté solo», y eso no solo aplica al matrimonio, sino a la vida de fe en general. Él nos formó para depender de Él, y al mismo tiempo caminar junto a otros que afiancen nuestra fe y saquen lo mejor de nosotros. La fe verdadera no es autosuficiencia. Creer en Dios no te hace impenetrable ni invulnerable, te hace sensible a las personas correctas que Él pone en tu camino. Porque cuando actúas con fe, tu vida empieza a vibrar en una frecuencia distinta. La fe activa es como un imán espiritual. Atrae a personas que también caminan por fe, personas que saben lo que es depender de Dios, personas que no apagan tu fuego, sino que lo avivan. Proverbios 27:17 lo explica hermoso. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esa es la manera de Dios. Él quiere que tu fe inspire y sea inspirada, que tu confianza contagie y sea contagiada, que tu caminar ayude a otros a caminar y que otros te ayuden cuando tus rodillas flaquean. Actuar con fe no solo abre puertas, sino que abre vínculos, porque la fe tiene una manera sobrenatural de crear sinergia entre personas que antes no se conocían. Eso no es casualidad. Cuando decides creerle a Dios, atraes a otros que también le creen, y juntos forman una comunidad que multiplica fuerzas, un ejército espiritual que levanta banderas en medio de las batallas más duras. Tú solo puedes dar pasos, pero en comunidad puedes correr hacia las promesas. Eso es actuar con fe, aunque sea difícil. Caminar sabiendo que no caminas solo. Ruth lo entendió perfectamente cuando eligió quedarse con Noemí, aunque humanamente no tenía nada que ganar. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, le dijo. Ese acto de lealtad no solo cambió la historia de Ruth, sino que la conectó con la genealogía del Mesías. Ese es el poder de rodearte de las personas correctas. No solo te bendicen, sino que te alinean con propósitos mayores que el tuyo. Dios usa personas para abrir caminos, para sostenerte cuando caes y para empujarte cuando te detienes. Pero también es importante distinguir. La fe no te hace dependiente de forma insana, sino interdependiente de manera saludable. Porque hay una gran diferencia entre dejar que otros te complementen y permitir que otros gobiernen tu vida. La fe nunca te hará perder tu identidad en Cristo. Al contrario, la fe te da la seguridad suficiente
para reconocer que tú solo no puedes, pero tampoco te anula como individuo. Esa es la belleza de la interdependencia. Caminas apoyándote en otros, pero tu confianza sigue puesta en el Señor. Por eso, ten cuidado con la fe solitaria. Esa tentación de pensar que ya no necesitas rendir cuentas a nadie, que puedes sostener tu vida espiritual sin el apoyo de hermanos, es sutil pero peligrosa, porque una fe aislada puede endurecer el corazón, convirtiéndose en orgullo espiritual, y el orgullo espiritual te aparta de la gracia. En cambio, una fe que se abre a los demás se mantiene humilde, enseñable y dispuesta a crecer. La fe es como un diapasón. Cuando tu corazón está afinado a la nota correcta, empieza a hacer resonar a otros que vibran en la misma frecuencia. Eso es lo que sucede cuando vives por fe. Tu vida suena distinto, y quienes tienen oído para esa melodía se acercan para tocar la misma canción contigo. Juntos forman una sinfonía que da gloria a Dios. Así que hoy quiero animarte a que no camines solo. No pienses que por tener fe ya no necesitas a nadie. Al contrario, pídele a Dios que te rodee de los correctos. Abre tu corazón para recibir a las personas que Él envía para ayudarte a crecer. Mantén tus relaciones espirituales saludables, valora a quienes te corrigen en amor y a quienes oran por ti cuando tú ya no tienes fuerzas para orar por ti mismo. Actúa con fe, aunque sea difícil, y confía en que Dios ya tiene preparados los compañeros de camino que necesitas para alcanzar lo que parece imposible. No es tu fuerza sola la que lo logrará. Es la fuerza de todos los que caminan contigo, alineados al mismo propósito. Porque cuando la fe madura, se vive en comunidad, lo imposible se vuelve posible. Y cuando tu fe vibra en el tono correcto, atraerá a otros instrumentos para tocar juntos la melodía que glorifica a Dios. Número 7. La fe no niega la realidad, sino que la interpreta desde una perspectiva eterna. La fe no niega la realidad, sino que la interpreta desde una perspectiva eterna. Y eso es lo que Dios quiere que comprendas hoy. No se trata de cerrar los ojos ante los problemas, ni de fingir que las luchas no existen. No se trata de negar lo que sientes, ni de aparentar fortaleza cuando por dentro tiemblas. Se trata de mirar todo lo que te rodea a través del lente de la fe, que te muestra que lo visible no es todo lo que existe y que lo eterno pesa más que lo temporal. Porque lo que ves con tus ojos naturales puede parecer imposible, pero lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual ya está obrando a tu favor. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad impresionante en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está la clave. Las cosas que ves ahora son pasajeras. Esa enfermedad, esa deuda, esa relación rota, esa montaña delante de ti, todo eso tiene fecha de caducidad. Pero lo que no ves, la mano de Dios moviendo las piezas, los ángeles protegiéndote, su plan cumpliéndose, eso es eterno. La fe te enseña a interpretar la realidad desde esa dimensión, a no quedarte atrapado en la desesperanza que produce lo temporal. Cuando actúas con fe, no cierras los ojos a los gigantes, pero eliges ver también al Dios que es más grande que ellos. Eso fue exactamente lo que hizo Eliseo cuando su siervo vio al ejército enemigo rodeando la ciudad. El siervo solo veía la amenaza, solo veía el peligro. Pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces el joven vio el ejército celestial rodeando a los enemigos con carros de fuego. Esa es la diferencia entre negar la realidad e interpretarla con fe. Eliseo no dijo que los enemigos no existían, simplemente sabía que lo que no se veía era más poderoso que lo que se veía. Es importante entender que la fe no es negación. Negar la realidad
Es peligroso porque te hace ignorar los pasos prácticos que debes dar. Reinterpretarla es diferente. Tú reconoces que la batalla es real, pero también sabes que no estás solo. Tú aceptas que el diagnóstico médico es verdadero, pero crees que Dios puede sanar. Tú ves que la puerta está cerrada, pero sabes que Dios tiene la llave. Esa es la fuerza de la fe. Te permite enfrentar las situaciones con honestidad, pero sin perder la esperanza. Porque cuando solo tienes una perspectiva temporal, la desesperanza es inevitable. Si piensas que tu historia termina en este capítulo, es fácil rendirse. Si crees que el dolor que sientes ahora durará para siempre, es fácil soltar la fe. Pero cuando tu perspectiva se eleva a lo eterno, cuando recuerdas que tu vida es solo un fotograma dentro de la gran película de Dios, entonces puedes seguir caminando, incluso cuando no todo tiene sentido. La fe actúa porque ve la película completa, no solo el fotograma actual. Es como usar anteojos espirituales que te ayudan a ver más allá de lo que está frente a ti. Sin ellos, solo ves la escena inmediata y te desanimas. Con ellos, entiendes que el director de la historia sigue al mando y que todo lo que ocurre, incluso lo que parece malo, será usado para su gloria y tu bien. Hoy Dios te está invitando a ponerte esos lentes de la fe. No para que niegues lo que vives, sino para que lo veas desde la perspectiva correcta. Mira ese problema como una oportunidad para que su poder se perfeccione. Mira esa demora como un tiempo de preparación. Mira esa herida como un camino hacia una sanidad más profunda. Porque la fe no borra la realidad, la ilumina con la verdad de lo eterno. Así que sigue actuando con fe, aunque sea difícil. No dejes que lo que ves te paralice. Recuerda que hay una realidad espiritual que ya está en movimiento. El ejército celestial sigue rodeándote, aunque tú no lo veas todavía. La promesa sigue viva, aunque tú solo veas ruinas. Lo imposible ya empezó a hacerse posible, aunque aún no lo notes. No te quedes atrapado en el fotograma. Levanta la mirada y confía en la película completa. La fe no niega la realidad, pero te enseña a verla con los ojos de Dios. Porque cuando ves lo visible y lo invisible juntos, cuando actúas sabiendo que lo eterno pesa más que lo temporal, entonces puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que no estás solo y que la victoria ya está escrita. Esa es la fuerza del que cree. Caminar en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Número 8. La fe no te hace invencible, sino inquebrantable. La fe no te hace invencible, sino inquebrantable. Y eso es algo que Dios te quiere decir hoy con toda claridad. La fe no es un escudo mágico que te protege de todo dolor. No es una burbuja que te mantiene inmune a las pruebas, ni un privilegio que te exime del sufrimiento. Creer no significa que nunca llorarás, ni que nunca serás herido. La fe no es una promesa de que la tormenta no llegará, sino la certeza de que no serás destruido cuando llegue. Esa es la diferencia que marca un creyente maduro. No que no sea tocado, sino que no es quebrantado. El apóstol Pablo lo expresó así en 2 Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este es el corazón de la fe verdadera. La fe no te hace invulnerable, pero te da resistencia. Te permite levantarte una y otra vez, aunque la vida intente derribarte, porque no es tu fuerza la que te sostiene, sino la fuerza de Dios perfeccionándose en tu debilidad. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que ser fuerte significa no sentir nada, no mostrarse vulnerable, no dejar que nada los toque. Pero eso no es fortaleza, eso es rigidez. Y la rigidez no es saludable. Un roble rígido puede parecer imponente, pero cuando llega un viento lo suficientemente fuerte, se quiebra. En cambio, el bambú se dobla con el viento, pero nunca se rompe. Así es la fe. No te vuelve de piedra,
te hace flexible, no te endurece, te arraiga. La fe no te vuelve insensible al dolor, sino capaz de atravesarlo sin rendirte. Pablo mismo habló de su famosa espina en la carne, un sufrimiento que no desapareció, aunque él oró fervientemente para que Dios lo quitara. Y sin embargo, fue en esa debilidad que descubrió la fortaleza real de la gracia divina. Porque cuando ya no quedaba nada de sus fuerzas humanas, la gracia de Dios se manifestó completa. Esa es la acción en la debilidad. Actuar con fe no es esperar a sentirte fuerte. Actuar con fe es moverte a pesar de sentirte débil. Es en esa fragilidad que el poder de Dios brilla más. No confundas ser fuerte con ser rígido. La rigidez pretende resistir todo sola, pero termina por quebrarse. La fortaleza verdadera es esa que sabe reconocer sus límites, apoyarse en Dios y permitir que Él haga lo imposible. Esa vulnerabilidad es la que abre la puerta a la fortaleza divina. Cuando dejas de pretender que puedes con todo, cuando admites tu necesidad, cuando clamas desde lo más hondo, entonces Él responde con poder. Porque la fe no consiste en demostrarle a Dios lo fuerte que eres, sino en permitir que Él te muestre cuán fuerte es en ti. Tal vez hoy te sientes como alguien atribulado, como alguien perseguido, como alguien derribado, y has pensado que eso significa que te falta fe, pero quiero que recuerdes, atribulado no es lo mismo que angustiado, derribado no es lo mismo que destruido, perseguido no es lo mismo que desamparado. La fe no niega la herida. La fe dice, esta herida no me define, esta caída no es el final, este dolor no es mi tumba, porque Dios sigue sosteniéndome. La fe, bien entendida, es una raíz profunda que no se arranca fácilmente. Por fuera puedes parecer frágil, pero por dentro tus raíces están aferradas a la roca. Por fuera puedes parecer derrotado, pero por dentro hay una esperanza viva que nadie puede apagar. Por fuera puede parecer que perdiste, pero por dentro sabes que lo imposible sigue siendo posible para quien cree. Así que no te desesperes si hoy no te sientes invencible, porque Dios nunca te pidió ser invencible. Él te pidió confiar. Ser inquebrantable no significa que no te doblas, sino que no te rompes. La tormenta puede azotar, el viento puede arremeter, pero al final seguirás de pie, no por ti, sino por aquel que pelea por ti. Hoy actúa con fe, aunque sea difícil, aunque te tiemblen las piernas, aunque sientas las lágrimas rodar, aunque las fuerzas parezcan acabarse. Levántate una vez más, da un paso más, cree una oración más. Porque el Dios en quien confías no falla, no se cansa, no abandona, y si Él está contigo, nadie podrá destruirte. La fe es como ese bambú que se dobla pero no se rompe, porque confía en la fuerza invisible de sus raíces. Y cuando todo pase y mires atrás, verás que lo imposible no fue que nunca caíste, sino que siempre volviste a levantarte. Descubrirás que lo que te sostuvo no fue tu propia resistencia, sino la gracia que fluía mientras creías. Esa es la fe que actúa y convierte lo imposible en posible. La fe que no hace que nada te toque, pero que asegura que nada te derrumbe. Número 9. La fe no busca la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. La fe no busca la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. Esa es la verdad que el Señor quiere que grabes hoy en tu corazón. Porque muchos oran esperando que la fe los libre de toda dificultad, como si creer fuera una garantía de comodidad. Pero la fe madura no pide que desaparezcan las pruebas, pide que la presencia de Dios sea tangible mientras las atraviesas. Porque lo que verdaderamente transforma un problema en una oportunidad es saber que no lo enfrentas solo. Isaías 43 lo declara con poder. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota bien las palabras. Dios no dice sí, pasas, sino cuándo. Las aguas vendrán, el fuego llegará,
Pero la promesa no es que no habrá aguas ni fuego, sino que Él estará contigo en medio de ellos. Esa es la esencia de Emmanuel, Dios con nosotros, aún en las crisis más profundas, cuando las olas parecen demasiado altas y las llamas demasiado intensas. Actuar con fe, entonces, no es esconderse esperando que pase la tormenta. Es salir al campo sabiendo que su presencia va contigo, que su espíritu te acompaña y su mano te sostiene. Porque es precisamente en los momentos difíciles cuando su compañía se hace más real. En la comodidad muchas veces nos olvidamos de buscar su rostro, pero en las lágrimas y las luchas su voz se escucha más clara y su abrazo se siente más fuerte. La fe no convierte tu camino en una autopista sin baches. La fe hace de cada bache un altar donde puedes experimentar su gloria. Recuerda el ejemplo de los 3 hebreos en el horno de fuego. No huyeron del horno. No pidieron ser eximidos del decreto injusto. Decidieron mantenerse firmes en su fe, aunque eso significara ser lanzados a las llamas. Pero en medio del fuego apareció un cuarto hombre, semejante al Hijo de Dios, caminando con ellos. Esa escena nos enseña que hay encuentros con Cristo que solo suceden en el horno. Hay aspectos de su presencia que solo percibes cuando tu entorno parece quemarte. Hay promesas que solo se cumplen en medio del fuego. Por eso es tan importante que no caigas en la trampa del escapismo espiritual. Esa idea de que la fe es una vía de escape, un escondite donde nunca te tocarán los problemas, es falsa. La fe no te hace huir, te transforma mientras permaneces. No te aísla del dolor, te convierte en alguien más fuerte y más cercano a Dios por causa de Él. La fe no dice, sácame de aquí. La fe dice, acompáñame aquí. Porque cuando Él está contigo, el fuego pierde su poder de destruirte y las aguas no logran ahogarte. Incluso los problemas pueden convertirse en altares de encuentro. Cada desafío es una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras que no verías en la calma. Cada lágrima es una semilla para una cosecha de consuelo. Cada noche oscura es un escenario para que su luz brille más fuerte. Esa perspectiva cambia por completo tu manera de enfrentar las dificultades. Ya no las ves como enemigos, sino como escenarios donde tu fe puede actuar y tu relación con Dios puede crecer. Y quiero que lo pienses así. La fe es como ese amigo incondicional que no promete evitarte los problemas, pero promete que nunca te dejará solo para enfrentarlos. Es como descubrir que lo que verdaderamente importa no es lo que ocurre alrededor, sino quién está contigo en medio de ello. Porque su presencia transforma todo el escenario. Puede que las circunstancias sigan iguales por fuera, pero por dentro algo en ti cambia cuando sabes que Él está ahí. Así que hoy actúa con fe, aunque sea difícil. No ores solo para que el problema desaparezca. Ora para que la presencia de Dios te rodee como fuego protector. No esperes a que las aguas se calmen para creer. Cree que Él camina contigo sobre las aguas. No busques la salida más rápida, busca su compañía más cercana, porque el verdadero poder de la fe no está en evitar las pruebas, sino en encontrar a Dios en medio de ellas y descubrir que su presencia convierte lo imposible en posible. Y cuando todo pase y mires atrás, no recordarás solo las lágrimas ni las luchas, recordarás quién caminó contigo en ellas. Recordarás que cada río cruzado y cada fuego soportado fue una ocasión para experimentar su fidelidad y su amor. Esa es la fe que actúa y no se rinde, la que no busca caminos más fáciles, sino compañía más profunda, la que sabe que mientras Emmanuel esté a tu lado, nada podrá destruirte, y la que por encima de todo transforma los problemas en escenarios para glorificar a Dios y descubrir el poder de creer. Número 10. La fe no promete que seas comprendido, sino que seas auténtico. La fe no promete que seas comprendido, sino que seas auténtico. Y eso es lo que Dios quiere susurrarte hoy. No pongas tu corazón en ser aprobado por todos.
Ponlo en ser fiel a lo que Él ya depositó en ti, porque vivir persiguiendo la comprensión ajena es una prisión, una que parece cómoda al principio, pero que poco a poco asfixia tu verdadera identidad. Cada vez que sacrificas lo que Dios puso en tu interior solo para agradar a los demás, pierdes algo de lo más valioso que tienes, tu autenticidad. La fe madura te enseña que ser genuino, incluso cuando no todos lo entienden, es más valioso que ser aceptado a costa de tu propósito. Pablo lo dejó claro en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Qué pregunta tan directa. Porque vivir para el aplauso humano inevitablemente te aleja del servicio a Dios. La fe te libera de esa dependencia. La fe te recuerda que solo hay una mirada que realmente importa, la de tu Padre Celestial. Cuando caminas con esa seguridad, dejas de ser un camaleón tratando de encajar en cada ambiente y te conviertes en un hijo firme que sabe quién es y hacia dónde va. Y esa autenticidad no es egoísta, es liberadora. Porque cuando actúas desde tu verdadera identidad, no desde lo que otros esperan de ti, tus acciones se llenan de poder transformador. El mundo no necesita más copias, necesita originales que reflejen la luz única de Cristo a través de su vida. Cada vez que eliges la autenticidad, incluso cuando no es popular, estás dejando una huella que inspira a otros a quitarse también las máscaras, porque nada es tan atractivo como alguien genuino. Pero claro, esto no siempre es fácil. Los profetas bíblicos lo sabían bien. ¿Quién comprendió a Jeremías llorando por la destrucción que anunciaba? ¿Quién a Oseas soportando la traición como un reflejo del amor incondicional de Dios? La mayoría no los entendió, incluso los rechazaron, pero fueron fieles. La fe no les prometió que serían aplaudidos, les dio la fuerza para ser fieles al llamado divino por encima de cualquier opinión. Así también tú. No todos comprenderán tus decisiones, tus convicciones o tus prioridades, pero la fe te mantendrá firme en tu propósito. Hay una gran diferencia entre popularidad y propósito. La popularidad se gana cediendo a lo que todos quieren ver. El propósito se vive obedeciendo a lo que Dios te pide ser. La popularidad se desvanece cuando las tendencias cambian. El propósito permanece eterno porque está escrito en los planes de Dios. Así que no te dejes paralizar por la necesidad de aprobación, porque esa necesidad puede detenerte justo antes de dar los pasos que Dios ya preparó para ti. Puede hacer que te quedes en tu zona cómoda, pero vacío, en lugar de caminar en tu verdadera asignación. La fe madura te da libertad, la libertad de quitarte la máscara. Esa máscara que tal vez te has puesto tantas veces para no incomodar, para ser aceptado, para no ser criticado. Pero cada vez que te escondes tras ella, te alejas de la plenitud que solo se encuentra en la autenticidad. Hoy Dios te dice, quítala, porque detrás de esa máscara hay un rostro verdadero, más hermoso de lo que imaginabas. Un rostro hecho a su imagen y semejanza, con cicatrices y todo, pero lleno de propósito y belleza real. Imagina que la vida es un escenario y todos los días sales a actuar un papel que no te pertenece, tratando de complacer a los espectadores. La fe es ese momento en que respiras profundo, te quitas el disfraz y por fin muestras quién eres, sin miedo a las reacciones. Porque al final solo hay un director que importa y su aplauso es suficiente. Y cuando vives desde esa autenticidad, incluso lo imposible se vuelve posible, porque ya no actúas por miedo, sino por fe. Así que hoy actúa con fe, aunque sea difícil. Sé tú mismo, aunque no todos lo entiendan. Vive en tu propósito, aunque no sea popular. Habla la verdad, aunque sea incómoda. Sirve con el corazón, aunque no lo reconozcan.
porque no fuiste llamado a agradar a todos, sino a glorificar a uno. Y cuando lo haces, descubres que la autenticidad que brota de la fe no solo te libera a ti, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. No temas ser diferente, no temas ser genuino, porque es en esa autenticidad donde brilla la obra que Dios quiere hacer a través de ti. La fe no promete que todos te comprendan, pero sí te asegura que serás plenamente tú, y eso es más que suficiente para transformar el mundo que te rodea. Número 11. La fe no garantiza que el camino sea claro, sino que el guía sea confiable. La fe no garantiza que el camino sea claro, sino que el guía sea confiable. Esa es la voz de Dios para ti hoy. No tienes que verlo todo para dar el siguiente paso. Solo tienes que saber que quien te lleva de la mano nunca falla, porque muchas veces te detienes esperando un mapa detallado, una señal definitiva, una claridad total antes de moverte. Y mientras tanto, el tiempo pasa y el propósito se enfría en tu corazón. La obsesión por la claridad puede ser una cadena disfrazada de prudencia. La fe verdadera no espera tener todas las respuestas. Confía en el pastor que conoce cada sendero, incluso los que tú todavía no alcanzas a imaginar. El Salmo 23 lo afirma con ternura y poder. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese nada incluye dirección. Si Él te guía, no tienes que conocer cada recodo del camino. Porque cuando sabes quién te guía, no importa tanto por dónde pasas. Saber que el pastor es bueno, que su vara y su cayado te infunden aliento, te da la seguridad suficiente para avanzar, aunque solo veas el paso inmediato. Esa es la belleza de la fe. No elimina el misterio del camino, pero llena de certeza el corazón. Actuar con fe, entonces, es dar el siguiente paso aunque las sombras oculten lo que hay más allá. Es moverte confiando más en la persona que te guía que en la información que tienes. Porque hay momentos en que tu necesidad de saberlo todo paraliza tus pies. Quieres detalles, garantías, explicaciones. Pero la fe es justamente caminar cuando no los tienes. Y al hacerlo, descubres que Dios ya estaba preparando el terreno mucho antes de que llegases. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, dice Hebreos, y lo hizo porque confió en quien lo había llamado. Si él se hubiese quedado esperando un itinerario, una promesa con coordenadas exactas, jamás habría conocido la tierra prometida. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en la misma trampa? Pensamos que tener toda la información nos dará seguridad, cuando en realidad es la confianza la que nos hace verdaderamente libres para avanzar. No confundas información con confianza. La información es buena, pero no garantiza obediencia. La confianza no depende de los datos, descansa en la relación, y eso es lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo. Más que darte claridad absoluta, quiere fortalecerte en confianza absoluta, porque la claridad puede faltar, pero Él no. Y esa convicción es la que sostiene tu fe en los días oscuros, cuando los caminos parecen cerrados y los signos son confusos. Deja que esa verdad desarme tus miedos. La claridad total no es necesaria para moverte si tu confianza está puesta en el guía correcto. Porque a veces el deseo de ver todo el camino no es más que miedo disfrazado. Decimos: Dios, muéstrame primero todo para saber si puedo hacerlo. Y Él responde: confía en mí primero y verás que lo harás. Porque caminar con Él siempre será una experiencia más transformadora que cualquier mapa. Imagina que caminas de noche con alguien que conoces y amas profundamente. Tal vez la oscuridad te impide ver el terreno, pero no te asusta porque conoces el paso firme de esa persona, su voz que te tranquiliza, su mano que no te suelta. Así es caminar con Dios. No siempre verás el horizonte, pero siempre sentirás su presencia a tu lado, y eso basta para dar el siguiente paso.
Hoy, actúa con fe aunque sea difícil. Deja de esperar a entender cada detalle antes de moverte. La claridad puede tardar en llegar, pero la confianza está disponible ahora mismo. Sal de la zona cómoda sabiendo que aunque el camino sea incierto, el guía es confiable. Y mientras caminas, Él mismo irá iluminando el trayecto paso a paso. No dejes que la neblina del mañana te robe la decisión de hoy. No esperes a que todo esté despejado para obedecer. La fe que convierte lo imposible en posible no es la que lo sabe todo, es la que lo cree todo. Cree que el pastor que abrió este camino para ti no te dejará solo en mitad del trayecto. Cree que cada paso que das, aunque sea a tientas, es sostenido por su mano invisible. Así que levántate y avanza. Aunque no veas el final, da un paso más. Aunque no tengas certeza de cada detalle, confía en la voz que te llama. Porque el camino puede estar oscuro, pero el guía nunca se equivoca. Y eso es más que suficiente para descubrir que cuando actúas con fe, incluso lo imposible se vuelve posible. Número 12. La fe no evita las lágrimas, sino que les da significado. La fe no evita las lágrimas, sino que les da significado. Hoy Dios te dice que no escondas tu llanto pensando que tu fe es débil por sentir dolor, porque las lágrimas no son señal de falta de fe, sino de que tu corazón está vivo, humano, sensible a la realidad que enfrentas. Jesús mismo lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y su llanto fue santo porque reveló amor, compasión y entrega. No temas derramar tus lágrimas delante de Dios, porque ellas son la expresión más sincera de tu confianza en Él, cuando sabes que solo sus manos pueden recogerlas y transformarlas. Salmo 126:5 dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ese es el misterio de la fe. Lo que ahora parece pérdida, tristeza y quebranto, es en realidad semilla. Cada lágrima que siembras en la tierra del sacrificio, Dios la recoge y la convierte en frutos que un día cosecharás con gozo. Las lágrimas no caen en vano cuando son derramadas en oración. Cada gota es un riego que hace crecer tu carácter, tu humildad, tu dependencia de Dios. Cada lágrima es una semilla de transformación. Actuar con fe en medio del dolor es elegir moverte aun cuando los ojos están nublados de llanto. Es decidir que tus lágrimas no te paralizarán, sino que serán la fuerza que te empuja hacia adelante. Porque cuando caminas con fe en medio de la tristeza, cada paso que das se convierte en testimonio de que el dolor no te venció, sino que te hizo más profundo, más compasivo, más fuerte. En lugar de esconder tus lágrimas, ofrécelas como un acto de adoración. Dile al Señor: aquí está mi quebranto. Haz con él algo hermoso. Recuerda que Jesús no se avergonzó de llorar por Lázaro antes de resucitarlo. Él sabía que el milagro venía, pero permitió que sus lágrimas mostraran su amor por los que sufrían. Tus lágrimas también tienen poder para conectar con otros y enseñarles que la fe no es indiferencia, sino entrega. El dolor redentor, aquel que se vive con propósito, te enseña más que 1000 victorias fáciles, porque el dolor vivido en fe no destruye, construye. Te enseña compasión para comprender a otros, misericordia para no juzgar, paciencia para esperar la sanidad que solo Dios da. Hay una gran diferencia entre el dolor destructivo y el dolor redentor. El primero endurece el corazón y te encierra en ti mismo. El segundo abre tus ojos a la obra que Dios está haciendo, incluso cuando no la entiendes. No permitas que el dolor te aleje de Dios, porque Él no es indiferente a tus lágrimas. La Biblia dice que las guarda en su redoma como un tesoro. Nada de lo que has llorado delante de Él ha sido inútil. Cada lágrima forma parte de un plan más grande que aún no puedes ver completo. El dolor también puede ser un maestro de compasión.
Aquellos que han llorado en el valle son los que más pueden acompañar a otros en su propio valle. La fe que madura en medio del llanto produce una sensibilidad divina para reconocer el sufrimiento ajeno y llevar el consuelo que tú mismo recibiste de Dios. Eso transforma tu historia. Deja de ver el llanto como una debilidad y míralo como una preparación para ser instrumento de gracia. La fe es como la lluvia que cae del cielo gris. Lo que parece tristeza desde abajo es en realidad agua que hará florecer la primavera. Así sucede en tu vida. Lo que hoy son lágrimas de duelo, mañana serán brotes de vida nueva. Lo que hoy riegas con tristeza, mañana dará fruto de gozo. La tierra que ahora parece estéril está siendo preparada por el llanto que la ablanda y la nutre. Por eso no te avergüences de llorar cuando sientas que el peso es demasiado. Dios te dice hoy, actúa con fe aunque sea difícil, sigue sembrando aunque tus manos tiemblen, sigue adorando aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, sigue caminando aunque cada paso duela, porque tus lágrimas tienen propósito, tu quebranto tiene sentido, tu dolor tiene redención. Y cuando llegue la cosecha, cuando mires atrás y veas la primavera que brotó de tu invierno, entenderás que las lágrimas no fueron un obstáculo, sino la lluvia necesaria para que florecieras. No ocultes tu llanto. No temas ser vulnerable delante de tu Padre. Las lágrimas más sinceras son las que limpian el alma y la preparan para recibir lo nuevo que Él ya está gestando en ti. Cree que lo imposible sigue siendo posible, incluso cuando la tristeza empaña tu visión. Porque mientras lloras aquí, Él ya está preparando allá el milagro que transformará tu historia. Así es el poder de creer, convertir incluso las lágrimas en semilla de vida. Número 13. La fe no promete que seas el más fuerte, sino el más resiliente. La fe no promete que seas el más fuerte, sino el más resiliente. Hoy Dios te dice que no necesitas ser la persona más imponente, la más invulnerable, la que nunca cae. Lo que Él quiere de ti es que aprendas a levantarte una y otra vez, aunque hayas caído 1000 veces. Porque la verdadera victoria no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez con más fe y determinación. La fortaleza bruta impresiona a los hombres, pero la resiliencia transforma corazones. La fe madura no se mide por la cantidad de golpes que resistes de pie, sino por la disposición a seguir caminando después de haber caído de rodillas. La diferencia entre fortaleza y resiliencia es clara. La fortaleza es rígida, como un muro que resiste el viento hasta que una tormenta demasiado fuerte lo derriba. La resiliencia es flexible, como un bambú que se inclina con el viento, pero vuelve a erguirse después. La fe te enseña a ser como ese bambú. Cuando todos esperan que te rompas, la gracia de Dios te levanta, porque en tu debilidad su poder se perfecciona. Así lo dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas demostrar que eres invencible, solo necesitas confiar en aquel que te hace inquebrantable. Actuar con fe no es esperar a sentirte fuerte para moverte. Es decidir avanzar, aun cuando tu corazón tiembla y tus rodillas flaquean. La resiliencia nace precisamente en esos momentos en los que sientes que no puedes más, y aún así eliges levantarte. Cada caída es una oportunidad para depender más de Dios, para experimentar su misericordia que te restaura, para demostrar que tu confianza no está en tu fuerza, sino en su fidelidad. Pedro es un gran ejemplo de esto. Él prometió a Jesús que nunca lo negaría, pero lo negó 3 veces en la misma noche. Cayó profundamente, traicionado por su propio miedo. Pero después, cuando Jesús lo miró con amor y lo restauró, Pedro se levantó para convertirse en el líder de la iglesia naciente. Esa es la diferencia entre rigidez y flexibilidad. La rigidez lo hubiera hecho rendirse en su fracaso.
pero su fe le permitió ser flexible y dejarse restaurar. La resiliencia espiritual de Pedro fue más poderosa que su miedo inicial. No te engañes pensando que la vulnerabilidad es enemiga de la fe. Al contrario, la vulnerabilidad es la puerta a la fortaleza divina, porque solo cuando reconoces que no puedes solo, invitas a Dios a intervenir. Cuando dejas de depender de tu propia fuerza, entonces descubres el poder que se perfecciona en tu debilidad. La fe no requiere que niegues tus caídas, sino que creas que tus caídas no tienen la última palabra. La fe también te enseña a diferenciar entre rigidez y flexibilidad. La rigidez pretende que nada te puede doblar, pero el día que algo te doble, corres el riesgo de romperte. La flexibilidad reconoce que puedes inclinarte sin perder tu raíz, que puedes ceder sin perder tu propósito. La resiliencia no es no sufrir, sino aprender del sufrimiento. La fe transforma tus heridas en marcas de victoria, tus caídas en testimonios de gracia. Imagina por un momento que eres un muñeco tentetieso, esos que los niños golpean y siempre vuelven a levantarse. Así es la fe. No importa cuántas veces la vida intente tumbarte, siempre regresas a la posición vertical porque tu centro de gravedad es Cristo. No porque seas más fuerte que los demás, sino porque estás afirmado sobre la roca que no se mueve. Esa es la resiliencia que Dios quiere formar en ti. No la de un guerrero que nunca es herido, sino la de un hijo que nunca deja de levantarse. Así que hoy actúa con fe aunque sea difícil. Levántate una vez más aunque te duela. Da el siguiente paso aunque tus piernas tiemblen. Habla la verdad aunque tu voz sea débil. No busques demostrar que eres el más fuerte. Busca demostrar que confías en el más fuerte. Porque cuando otros se pregunten cómo sigues en pie después de tantas tormentas, tu vida será testimonio del poder de la fe que convierte lo imposible en posible. Recuerda, la fe no te hace invulnerable, te hace indestructible. No porque nunca caigas, sino porque siempre te levantas. Y cada vez que te levantas, tu confianza en Dios se profundiza, tu carácter se fortalece y tu testimonio se vuelve más poderoso. Esa es la belleza de creer, descubrir que aún en tu fragilidad, Dios puede hacer milagros. Porque la fe no consiste en no ser derribado, sino en nunca permanecer caído. Número 14. La fe no elimina la necesidad de sabiduría, sino que la refina. La fe no elimina la necesidad de sabiduría, sino que la refina. Dios te dice hoy que la fe verdadera no camina a ciegas por ignorancia, sino con los ojos abiertos, discerniendo lo que conviene y lo que no, lo que edifica y lo que destruye. La sabiduría es un regalo, no un enemigo de la fe. Porque la fe, cuando está madura, conecta tu mente y tu corazón con la fuente misma del conocimiento divino. No es lo mismo actuar impulsivamente en nombre de la fe que actuar con una fe que ha pasado por el fuego del discernimiento y se ha afinado como el oro. La fe no apaga tu capacidad de pensar, la purifica para que tus pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, como enseña Santiago 3:17, es primero pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que la fe busca, una que no solo sabe qué hacer, sino cómo hacerlo y con qué espíritu hacerlo. La fe no descarta el consejo, la reflexión, la estrategia, todo lo contrario. La fe toma las herramientas que la vida y la experiencia te han dado, las pasa por el filtro del Espíritu Santo y las usa para tomar decisiones que honren a Dios y bendigan a otros. Actuar con fe no es actuar con imprudencia. Cuando actúas con fe refinada por sabiduría, tus pasos no son producto del miedo ni de la impulsividad, sino del discernimiento. Hay quienes confunden la fe con el atrevimiento ciego y luego se estrellan contra la realidad.
Pero la fe verdadera consulta al Señor, escucha su voz y luego camina con confianza en la dirección correcta. La sabiduría refina la fe como el fuego refina la plata. Quita las impurezas para que lo que quede sea puro y valioso. Salomón entendió esto cuando pidió sabiduría por encima de riquezas, por encima de victorias fáciles. Él comprendió que un corazón sabio podía sostener lo que la fe le ayudaría a conquistar. Porque tener fe para pedir grandes cosas sin sabiduría para administrarlas puede llevar a la ruina. La fe sin sabiduría es como una espada sin filo. Puede ser poderosa, pero también peligrosa si no sabes cómo usarla. También hay que entender que hay una diferencia profunda entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento son los datos, las fórmulas, las reglas. La sabiduría es saber qué hacer con todo eso en un momento concreto y de manera que glorifique a Dios. Hay personas que acumulan mucho conocimiento, pero su corazón no está conectado con la fuente divina de sabiduría y terminan tomando decisiones que parecen inteligentes, pero que no producen frutos eternos. La fe madura no busca acumular solo conocimiento humano, sino dejar que la sabiduría divina dé forma a cada pensamiento y cada acción. A veces, incluso la sabiduría que viene de Dios parecerá necedad a los ojos del mundo. ¿Qué sabiduría hay en amar a tus enemigos? ¿Qué sentido tiene sembrar cuando la tierra está seca? ¿Por qué perdonar 70 veces 7 cuando puedes vengarte? Eso parece necio para el orgullo humano. Pero es precisamente esa sabiduría refinada por la fe la que abre el camino a lo imposible, la que convierte una derrota aparente en una victoria gloriosa, la que transforma corazones y circunstancias más allá de toda lógica humana. La fe es como un filtro que purifica la sabiduría, separando lo que es verdaderamente útil de lo que solo parece serlo. Así como el fuego separa las impurezas del oro, la fe separa las decisiones impulsadas por el ego de las decisiones guiadas por el Espíritu. La fe nos enseña que no todo lo que brilla es oro y no toda idea brillante es sabia. Por eso cada paso debe ser presentado ante Dios en oración, cada plan revisado a la luz de su palabra, cada victoria devuelta en alabanza a su gloria. Hoy el Señor te llama a actuar con una fe que no desprecia la sabiduría, sino que la busca como un tesoro escondido. Una fe que pregunta: Señor, ¿qué es lo que más te agrada? ¿Cuál es el siguiente paso que honrará tu nombre? Esa es la fe que convierte lo imposible en posible, porque no confía solo en la fuerza del hombre ni en las ideas del mundo, sino en la mente de Cristo. Así que no tengas miedo de ser intencional, de prepararte, de estudiar, de aprender, de escuchar consejo. Eso no debilita tu fe, la fortalece. No te dejes engañar por el falso dilema entre fe y razón. La razón, cuando es entregada al Señor, se convierte en un instrumento precioso en sus manos, y la fe, cuando está afinada por la sabiduría que viene de lo alto, se convierte en una fuerza que nada ni nadie puede detener. Permite que la fe y la sabiduría trabajen juntas en tu vida, como dos alas que te elevan hacia los propósitos de Dios. Confía en el guía y en su instrucción. Y cada vez que tengas que elegir, recuerda esta verdad. La fe que actúa con sabiduría siempre encuentra caminos donde parecía que no los había, y siempre glorifica al Padre que la inspiró. Porque la fe no solo cree, también discierne, y al discernir camina segura hacia lo imposible. Número 15. La fe no garantiza que todo sea justo, sino que todo sea redentor. La fe no garantiza que todo sea justo, sino que todo sea redentor. Hoy Dios te recuerda que aunque la justicia humana sea limitada y las situaciones parezcan injustas, la fe que actúa cree en su poder para transformar lo que parece arruinado en algo con propósito eterno.
¿Cuántas veces has visto que las cosas no salen como deberían? Quizá fuiste tratado injustamente, herido sin motivo, olvidado cuando merecías ser recordado. Pero la fe madura entiende que no siempre verás justicia inmediata, porque la justicia de este mundo es imperfecta, mientras que la redención de Dios es perfecta y eterna. Las injusticias pueden doler profundamente, pero no pueden detener el plan redentor de Dios para quienes le aman. Romanos lo deja claro. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no dice todas las cosas justas ni todas las cosas fáciles, sino todas las cosas, incluso las injustas, las dolorosas, las que no entiendes ahora. Porque la fe no depende de que la balanza de la vida siempre esté equilibrada, sino de confiar en que Dios usa cada peso para pulir tu carácter y cumplir su propósito. Y cuando actúas con fe en medio de las injusticias, cuando decides no tomar venganza ni endurecer tu corazón, te conviertes en un agente de redención en manos de Dios. La fe no busca revancha, busca restauración. José, vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado por falsos cargos, pudo haberse consumido en rencor, pero eligió creer en la obra redentora de Dios. Al final, frente a quienes lo lastimaron, pudo decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la esencia de la fe que transforma lo imposible en posible, ver a Dios trabajando incluso cuando otros intentan destruirte. Es importante también distinguir entre justicia humana y justicia divina. La justicia humana busca pagar a cada uno según sus obras ahora. La justicia divina busca llevar a cada uno al arrepentimiento y a la vida eterna. Por eso, a veces, lo que parece injusto aquí abajo es parte de un plan mayor que no entendemos todavía. La fe no se aferra a los tribunales terrenales para encontrar paz, sino al trono celestial, donde el juez perfecto ya tiene la última palabra. Y lo más hermoso es cómo la redención transforma hasta las peores situaciones. Una traición puede convertirse en tu impulso hacia el destino que Dios diseñó. Una pérdida puede abrir espacio para la bendición que Él preparó. Un rechazo puede redirigirte hacia la verdadera puerta que Él quería abrir. Porque cada herida entregada con fe se convierte en un punto de gloria donde Dios muestra su poder y su amor. La fe es como ser un alquimista espiritual. Tomas lo ordinario, lo feo, incluso lo vil, y por la gracia de Dios lo ves transformarse en algo precioso. Tomas la escoria de la injusticia y en las manos del Padre la fe la convierte en oro refinado. Tomas las lágrimas de impotencia y con fe las entregas a Dios para que las use para escribir un testimonio que inspirará a otros. Así que hoy, aunque todo en ti clame por justicia, aunque todo tu corazón grite por equidad, decide dar un paso más alto. Cree que lo que parece roto será redimido, no porque los hombres se arrepientan, sino porque Dios es experto en escribir historias hermosas con páginas manchadas. Su redención no tiene límites y su poder no tiene comparación. Dios te llama a actuar con fe en medio de las injusticias, no con pasividad, sino con la firme determinación de ser diferente, de sembrar gracia en donde otros siembran venganza, de proclamar esperanza donde otros solo ven desesperación. No es debilidad, es la fuerza de alguien que sabe que su Padre Celestial ya está trabajando en la respuesta. Es la certeza de que tarde o temprano todo encajará en su propósito. Así que la próxima vez que te sientas tentado a rendirte por una injusticia, recuerda que tu Dios es más grande que cualquier sistema humano y su redención es más amplia que cualquier daño que puedan hacerte. Actúa con fe, aunque sea difícil, porque cada acto de fe en medio de la injusticia es una semilla para una cosecha gloriosa.
Y cada vez que mires atrás y veas lo que sufriste, sonreirás al ver cómo Él lo transformó todo para bien. Porque tu fe no necesita que el mundo sea justo para actuar, solo necesita creer que Dios es redentor. Hoy Él te dice, no sueltes tu fe, aunque todo parezca injusto, porque lo imposible en tus manos ya está siendo convertido en posible en las suyas. Y aquí estás, al final de este viaje de redefinición de la fe. Pero en realidad no es un final, ¿verdad? Es un comienzo. Es el momento en que dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en el protagonista de una historia que Dios está escribiendo contigo. Hemos desmontado cada idea pequeña y limitada que tenías sobre la fe y hemos construido algo completamente nuevo. Una fe que no busca control, sino que encuentra poder en la rendición. Una fe que no evita las sequías, sino que descubre manantiales ocultos en el desierto. Una fe que no promete entender todo, sino que te da la capacidad de confiar en lo incomprensible. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este mensaje y volver a vivir como si nada hubiera pasado, con la misma fe tibia que espera condiciones perfectas para manifestarse. O puedes levantarte de donde estás y comenzar a actuar con esta nueva comprensión de lo que significa tener fe. ¿Recuerdas la situación imposible que tenías en mente cuando comenzamos? Esa montaña que parecía imposible de escalar. Ahora sabes que no necesitas que la montaña sea más pequeña. Necesitas que tu fe sea más grande. No necesitas que la puerta sea más fácil de abrir. Necesitas actuar con la confianza de que tienes la llave correcta. La fe que has descubierto hoy no es teórica, es práctica. No es para el domingo. Es para el lunes por la mañana cuando suena el despertador y tienes que enfrentar esa situación que has estado evitando. Es para el momento en que tienes que hacer esa llamada difícil, tomar esa decisión arriesgada, dar ese paso que te aterroriza. Jesús dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nota que no dijo que la fe eliminaría las montañas de tu vida. Dijo que la fe te daría autoridad sobre ellas, que podrías hablarles y ellas tendrían que obedecer. Así que hoy, en este momento, quiero que tomes una decisión. Escoge una cosa, una sola cosa, que has estado posponiendo porque parecía imposible. Puede ser una conversación que necesitas tener, un riesgo que necesitas tomar, un perdón que necesitas ofrecer, un sueño que necesitas perseguir, una situación que necesitas enfrentar. Y quiero que actúes, no mañana, no la próxima semana, hoy, con fe, aunque sea difícil. Porque ahora sabes que la fe no espera que las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas imposibles sean posibles. Levántate, actúa, convierte lo imposible en posible. Porque esa es la fe que Dios te ha dado. Tu historia de fe no termina aquí, apenas comienza, y va a ser extraordinaria.